Empezamos, ya. Hola, me llamo Inés, soy estudiante de técnico en trabajo social y tengo la misión de hacerte una entrevista. Hola Inés, mi nombre es Consuelo, trabajadora social del Colegio San Francisco de Sales y bueno, estoy aquí en disposición de todas tus preguntas. Maravilloso. Mira, son 8 preguntas en las cuales tienen... Las primeras, por ejemplo, tiene que ver con las leyes laborales y las implicancias en su futuro desempeño laboral. Y la primera pregunta es, ¿cuáles son los principales efectos de los riesgos psicosociales que usted ha observado, que dañan en su equipo de trabajo? ¿Cuáles son los efectos Sí. de...? Los principales efectos de los riesgos psicosociales. Ya. Es que, a ver, principales riesgos psicosociales que existen acá, para mí están más vinculados con el tema de la salud mental, que lo hemos hablado en otras ocasiones. Sí. Por el tema de la presión del trabajo, bueno, nosotros trabajamos en un colegio, entonces no es como tanto el riesgo físico que puede existir ni nada de eso. Entonces, ¿cuáles serían como las principales implicancias o qué es lo que deberíamos trabajar un poquitito para aumentar? Para mí tiene que ver o está vinculado principalmente con espacios de autocuidado en donde los profesores y los profesionales tengamos más espacio para conversar o soltar o ir dejando un poquito más afuera todas estas como presiones que tenemos en el colegio. Y en términos como de riesgos quizás más físicos o estructurales, de repente mejorar un poquitito la infraestructura para que pudiesen existir menos accidentes, que no sucede, pero que pudiesen llegar a pasar, como pelotazos o como, no sé, caídas, cosas cotidianas, que del pasar. colegio. Ya. La segunda pregunta es, ¿usted considera que los profesionales o técnicos que trabajan junto a usted conocen las leyes laborales? ¿Por qué? No, podría responderte esa pregunta porque no es un tema que hayamos conversado. Como que en realidad no es un tema que esté en el tapete para nosotros, nunca se conversa como en los consejos. O las leyes laborales. Existen como un poco, claro, como el conocimiento genérico respecto a las leyes laborales, pero tampoco tenemos un sindicato que sea muy activo, que nos diga o que nos informe. Que nos informe. Entiendo. No sé, pues, está este comité paritario que recién se está conformando, que tampoco por ahí baja la información todavía. Está como un poquito deficiente. Sí. Entonces, trabajaremos para ello. Sí. Ya. El otro tópico dice que reconoce principales propuestas nacionales e internacionales referentes a la salud laboral. Y las preguntas son, en caso de accidente laboral, ¿qué procedimientos tiene que hacer para recibir atención médica? Ya. Según lo que yo tengo entendido, existen como dos tipos de accidentes laborales, que son como las enfermedades que te pueden producir o el accidente dentro del espacio laboral, que es, no sé, que te dobles un pie si estás caminando, o una enfermedad laboral que es algo que se ha sostenido en el tiempo, por ejemplo, nosotros que tipeamos tanto, que tengamos problemas a las muñecas o algo así, y para eso tenemos que dar aviso como el equipo directivo y ellos nos tienen que llevar a la mutual de seguridad. Y es en la mutual de seguridad donde nosotros tenemos como la atención gratuita respecto a todo nuestro tratamiento para poder, también ahí se nos pagan las licencias, nosotros no tenemos como problemas con eso. Súper. Dependiendo de la modalidad contractual de su trabajo, ¿cuáles son las garantías legales que se entrega cuando no puede asistir a su trabajo por enfermedad o fuerza mayor? No sé cuáles serían las garantías legales, pero en el espacio de nuestro colegio, por lo menos, son súper como abiertos y empáticos respecto a esas situaciones. Si nosotros, yo sé que hay otros espacios laborales que, por ejemplo, si tú te sientes mal, tienes que ir así como casi que muriendo. Acá te dan la chance de que vayas al doctor, de que avises en la mañana, si estás enferma de la guata, si no sé qué. Inclusive si son enfermedades que ni siquiera te involucran a ti directamente, es como si tú tienes un hijo que está enfermo o alguien de tu familia, es como súper flexible, entonces de ahí tenemos esas garantías que quizás no son legales, pero que tenemos esas garantías. En términos legales, como que lo que yo tengo entendido es que el colegio se adjunta súper bien a lo que se menciona en la ley, como nos pagan las licencias siempre bien, el sindicato también tiene ganado como por ahí que la primera licencia del año, si es de 3 días, te la pagan ellos, entonces como que por ahí hay hartas cositas que... buenas. Sí.
Ya, el otro tópico dice, identifica en su historia personal elementos que favorecen el autocuidado laboral. La pregunta es, ¿qué factores protectores usted considera que son necesarios para la buena salud laboral? A ver. Primero como la psicoeducación, como que de repente pudiésemos estar más informados, entonces que se dieran espacios como para conversar respecto a estos temas, que es algo que no se da, pues. Entonces de repente nosotros tenemos todos los jueves consejos de profesores, Sí. ampliados y eso. Entonces de repente ahí poder tener alguna charla, que vengan de la mutual, que nosotros mismos pudiésemos discutir, conversar respecto a las situaciones como de este tema. Y también pienso que cada uno de nosotros debería hacer acciones más o menos de autocuidado, entender, poner límites también, que es súper importante, aprender que no hay que llevarse la pega para la casa, que tenemos que tratar de organizarnos, entonces también es súper importante que nos aprendamos a acomodar a eso. Y que el equipo directivo y la gente que organiza también nos diera espacio a nosotros para poder tener espacios, valga la redundancia, de autocuidado, pues con actividades distintas, con actividades que nos permitan también ir un poquito bajando la presión. Sería espectacular. Sí. La otra pregunta, ¿qué factores de riesgo usted considera que obstaculizan o dificultan una buena salud laboral? Chan, chan. Primero pienso que los tiempos, como la carga laboral también que tiene la gente y como esta cultura del quehacer, pues como de repente que es mucho más importante tu productividad versus tu salud mental, entonces como tienes que cumplir con esto, con esto otro, con esto otro, con esto otro, con esto otro, y por ahí no se va tomando en consideración que uno en realidad no es una máquina, es una persona y necesita también ciertos espacios para estar ahí más estable. Sí, yo encuentro que eso es bueno. Por ejemplo, yo que trabajo en inspectoría, si hablando bien en serio, a veces, no sé, pues el informe es para ahora ya, pero y tengo miles de otras cosas, claro, porque de repente llega un apoderado y me pasé, de repente un niño tiene un accidente, es otra cosa, entonces hay eventualidades que no se permiten. Claro, y que no están, por ejemplo, tú no sabes qué va a pasar. Entonces el tiempo a veces, o tener un protocolo de acción personal. Pucha, si pasa esto ya voy a hacer esto, pero igual lo voy a hacer, pero con más calma. Claro, porque finalmente el dinamismo del trabajo, como trabajamos con tantas personas y tan diferentes, genera que uno esté así como para acá, para allá, picoteando por aquí, por acá. Sí, y no llegue como al fin de lo que tiene que hacer. Ya, y el último tópico dice, reconoce factores sociales y familiares que facilitan el autocuidado laboral. La pregunta es, ¿cuáles son los espacios de autocuidado que se desarrollan en su lugar de trabajo? Pucha, la verdad es que son pocos, por no decir nulos, ¿no? Como que de repente se intenta, pero por ahí hay otras dificultades también. Pienso que hablábamos que el equipo directivo tiene que reconocer como esta necesidad, pero también pienso que los funcionarios mismos tenemos que aprender a reconocer esta necesidad también de generar espacios que permitan hacer que el colegio, como espacio laboral, también sea un espacio de contención entre nosotros mismos. Porque muchas veces lo que yo he podido percibir es que si tú les das la opción, no sé, a los profesores de hacer una actividad de autocuidado, de irse media hora más temprano, ellos van a preferir irse media hora más temprano. Y desde ahí, claro, es una estrategia de autocuidado, pero es una estrategia que está en el individualismo. Y la idea sería que pudiéramos generar instancias que también nos vayan conformando como comunidad, porque es súper importante que como espacio nos reconozcamos como que estamos el uno para el otro para apoyarnos, porque estamos todas aquí la mayor cantidad del día, estamos todos los días, entonces si no nos apoyamos entre nosotros, ¿quién nos apoya? También pienso que es algo que y aparte, por ejemplo, yo noto la otra parte, porque ahí se separan por grupo, los grupos, no sé, de docentes, los grupos de asistentes de educación, los grupos de PIE, entonces está todo como muy segmentado. Exacto, debería ser así como más afiatado, y también nosotros generar esas propuestas de decir, ¿saben qué? Necesitamos como un espacio igual. Sí, pues eso nos permitiría también ir reconociendo. Claro, y nuestro equipo directivo también sabría las necesidades y falencias que tenemos. Sí, pues sería más fácil conversar también. Sí, por ejemplo, hay
En la psicología hay un concepto que se llama el vaciamiento, ¿Ya? que quiere decir que esto que hables, que digas lo que sientes, que no te lo guardes, que lo expreses, obviamente con respeto a la persona Sí, indicada, po. pero que es muy necesario, a veces nosotros no tenemos eso, entonces como somos tan individualistas en nuestros grupos, o sea, tenemos como... El grupito lo decimos exacto, acá, el otro grupo acá, pero y al final quizás, por ejemplo, las necesidades de mi grupo van a ser súper similares a las de tu grupo, pero exacto. como no las conversamos, no llegamos a acuerdo, Exacto, ni y se nadie genera ninguna sabe. instancia, claro. Y aparte que uno tiene ese concepto, ay, no creo que a ella le pase lo mismo. Sí, Y estás ahí. Y la última pregunta dice, según usted, ¿qué característica debe tener un espacio social y laboral emocionalmente sano? Ya, como lo que veníamos hablando, po. Para mí es como así, básico, el reconocimiento del otro. Como en un espacio laboral uno tiene que estar ahí, como conocer a tus compañeros, Como ese refuerzo saber qué positivo pasa, igual. como, claro, porque finalmente pasamos un montón de tiempo y no solo somos trabajadores, po, somos Sí. personas y tenemos vidas personales y también nos pasa mucho, entonces muchas cosas, no sé, de repente solo el hecho de saludar en la mañana y preguntarle a tu compañero Hoy sí. cómo está, cómo le fue, qué le ha pasado. Y hay muchos que no se tienen enfermedad, después al otro día preguntarle cómo está y cómo sigue todo. Ya genera como un cambio y son Sí. espacios de autocuidado así mínimos que podía hacer, pero que facilitan el buen ambiente laboral. Sí, no, y que te sirven a ti porque dice, chuta, de verdad se preocupó. Sí, Notó po. que no estuve quizá, o notó que andaba mal. Sí. Entonces igual eso es importante. Claro, entonces para ir generando como estos espacios dentro de las limitantes que tenemos, po. Exacto. Porque y ir de a poquitito ir generando esta cultura también de la importancia del autocuidado y de tener espacios para nosotros y no solo estar en la máquina del qué hacer. Exacto. Ya pues Consuelo, te agradezco un montón. Estuvo súper amena la conversa. Muchas gracias. Gracias a ti, Inés.